Para los que no me conocen, mi nombre es Julián Contreras, asesor editorial y presentador de los autores que publican en Tayel Ediciones, y hoy tengo el gusto de poder hablar con realmente alguien más de la familia Tayel, un gran amigo de la casa, Jesús Salvador Milisi, autor del libro El Día, su segunda publicación con Tayel Ediciones, y aquí lo estoy saludando aquí a distancia. Jesús, ¿cómo estás? Hola Julián, muy bien. ¿Y vos cómo andás? Muy bien, la verdad que contento, y más contento por el hecho de, no solamente del libro en sí, que tiene algunas particularidades que vamos a destacar, sino que realmente usted tiene una gran calidez cada vez que nos cruzamos, cada vez que nos comunicamos, y creo que esa es la parte linda, ¿no?, de Tayel Ediciones, no solamente sacar libros, sino también que detrás de ese libro hay una persona que tiene proyectos, que tiene ideas como las que se presentan en el día, que ya me anticipo a aclarar a los lectores, perdón, que son en realidad dos historias. Sí, así es como vos decís. Son dos historias que parece que estuvieran separadas o disociadas y de alguna manera lo están y quizá no tanto. Eh, el libro del día, que bueno, es una historia de la que vamos a hablar, en la que vamos a intercambiar opinión, y también hay un pequeño relato que se llama al que yo titulé El niño y el auto mágico, que tiene que ver con un niño y su relación con su padre en momentos de la vida de ambos difícil, y que el padre, quizá para atenuar un poco ese dolor de ambos, pero sobre todo el de su hijo, le inventa una historia de que en su pueblo hay un auto mágico. Y el auto mágico podía haber sido no sé, un árbol mágico, un libro mágico, un futbolista mágico, no sé, una estatua en la plaza de su pueblo, sino que simbolizó, el padre en ese momento se le ocurrió que el que era mágico era un auto al que su hijo debía descubrir en el pueblo. Entonces el hijo le va llevando los distintos autos que él consideraba que eran mágicos, y bueno, ahí se va desarrollando la historia. No, no adelanto todo porque tampoco quiero contarles todo. Y hay un desenlace que también me parece interesante porque con el devenir de los meses y de los años, ese niño va creciendo y parece haber encontrado ese lugar mágico, ese auto mágico, pero lo que aparece es como un horizonte de futuros estudios, de futuros trabajos, de futuras actividades, no ya en su pueblo, sino en otra ciudad. Así que, bueno, es un final abierto también y cada uno puede hacer una libre interpretación de qué le parece de esta pequeña historia. Muy interesante, además teniendo en cuenta de que es un contrapeso justo para lo que es la historia del día, más que nada porque ahí, y es interesante, ¿no?, como son dos registros diferentes, uno más apelando a la inocencia, a la nostalgia y al aprendizaje más benigno, y el día trata de una historia, por así decirlo, completamente diferente, con otro tenor y tendiendo más, no sé si a lo trágico, pero sí a lo incierto, al misterio. Es así. Yo cuando comencé la historia, mi idea era que el personaje principal iba a ser alguien que, como tantos, gustándole o gustándonos, porque me incluyo, jugar al fútbol, no había, no habían podido o no habíamos podido desarrollar, no por falta de cualidades, sino por distintos motivos, quizá por falta de perseverancia, quizá por circunstancias que en un club donde nos fuimos a probar suerte no nos fue bien, pero el caso del personaje, si bien arranca siendo alguien que
debuta muy joven en un club de la ciudad de Asunción de Paraguay y todo el mundo ya lo veía como un futuro crack. Él decide dejar ese espacio que podía haber sido de cierta comodidad, porque era de un barrio bajo, muy humilde, venirse a un club muy importante de Argentina. Pero de ahí su carrera futbolística de alguna manera se trunca y empieza a eh, transitar en la vida estando en un sitio y yéndose del mismo a otros, donde en ese otro lugar también tiene nuevos vínculos, nuevos amores, integra una familia, pero no sabemos muy bien el por qué termina también yéndose de ese lugar a otra ciudad muy lejana de la que vivió algunos años. Y un poco ahí se va marcando el derrotero de la novela. El personaje que es central en la novela, por momento, parece no desaparecer, sino que van tomando preponderancia otros vínculos con su mujer, con su hermana, con sus hijas, y son estas personas las que pasan a tomar un papel de ser secundario, un papel principal. Y después retoma en otro momento el personaje que se llama Egidio Silvero Paredes, un rol de preponderancia, pero siendo siempre alguien muy, muy misterioso y muy difícil de desentrañar. ¿Vos tuviste posibilidades de leerla? Sí, supongo que sí, a mi novela. Sí, sí, sí. Sí, 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 y de hecho destacar cuestiones interesantes, porque vos me habías comentado, digamos, fuera de cámara, entre comillas, que esta era una obra puramente ficcional, la del día, y que vos venías de publicar Bedia acerca de, que es de un sustrato más autobiográfico, más biográfico, más verídico. Entonces acá te metiste de pleno con la ficción. ¿Cómo es esa experiencia de urdir una historia desde una base que no es biográfica ni es verídica, es una historia íntegramente de ficción? Sí, perfecto lo que acotás. No tiene nada que ver con los relatos y los pequeños cuentos que son los que yo había logrado escribir y con la colaboración de tuya y de Janina y todas las personas que integran Tayel, habíamos publicado en el año anterior a la pandemia. Sí, para mí fue un desafío porque eh, sí, me intrigaba, pero por otro lado también tenía temor no de inventar la historia, siempre a los que nos gusta escribir tenemos historias en nuestras mentes, pero de qué me iba a ocurrir con esa historia que tenía un personaje central, pero que después fueron apareciendo un montón de otros personajes a los que también, por suerte, le fui dando protagonismo y una vida muy, muy intensa. Incluso, no me acuerdo si eras vos que me comentabas, o Janina, o quien de Tayel, que también le había gustado la posibilidad de que el personaje central se hubiera trasladado a ciertos lugares de la Argentina que no tenía nada que ver con el lugar donde él había vivido, sino que se trasladó a la provincia de Formosa, a algún lugar de Paraguay, y esas idas y vueltas fue también lo que fue, de alguna manera, enriqueciendo la trama de la novela. Me sentí primero intrigado, después muy entusiasmado y al final muy cómodo escribiendo la historia. Además, la galería de personajes que tiene el día, porque como vos bien decís, uno como lector espera que la historia se desarrolle únicamente con el personaje protagonista que viaja, que trabaja, que tiene sus cuestiones, sus proyectos, y paulatinamente lo vas desplazando hacia otros personajes que forman parte de la órbita familiar o incluso laboral del personaje. Nos mostrás todo la vida y la rutina que llevaba y cómo las personas que habitaban esa rutina
empiezan a hacerse preguntas, empiezan a inquietarse. ¿Cómo fue abordar esta historia con personajes tan distintos? Porque realmente se sienten únicos, yo siento que también son verosímiles, que si uno se los cruza por la calle, realmente se comportarían como ciertas personas que conocemos en la vida cotidiana. Entonces también el gran desafío en el que te viste de componer varios personajes a medida que avanzaba la historia. Sí, es muy bueno lo que me estás preguntando. Quizá no me resulte difícil porque también yo en mi vida he sido un poco ese viajero de diferentes lugares. Nací en Bedia, pero siendo muy chico, después de finalizar el secundario, me vine a Buenos Aires. Y en Buenos Aires trabajé y estudié, pero también tuve una posibilidad de trabajar en el interior de nuestra querida Argentina. Viví en Salta, trabajé durante bastante tiempo. Yo soy profesor de educación física. Bueno, y ahí en Bedia en la primera etapa, en Buenos Aires, con el trabajo, con el estudio, en Salta y en otras ciudades donde también como mi labor como profesor, fui vinculándome con muchísima gente y quizá de todos esos vínculos aparezcan estas vivencias que después trasunté en el libro. Por eso que esa parte de darle vida a todos digamos, los familiares y los compañeros de trabajo de Egidio no me resultó difícil. Eh, Tampoco quise ahondar en la parte legal, que si bien me gusta, no soy un entendido. Por eso que hay una participación de la fiscal, de los ayudantes de la fiscal, pero en intercambio de preguntas cuando fuera necesario, por el motivo que ya se van a encontrar en el libro, pero sin meterme mucho en la parte legal. Y lo que aparece después en esos parques nacionales de la provincia de Formosa y del Chaco tiene que ver con mi experiencia de haber vivido y conocido esa zona. Por eso que en algún momento los personajes se trasladan a esos lugares. Y después, bueno, el final, lo mismo que me habían dicho ustedes, los que tuvieron posibilidades de leer la novela, también les agrada porque de alguna forma, si bien no quiero anticiparlo, el final puede ser tomado como algo que cierra, pero también como algo que abre la posibilidad de que cada lector sea el que piense a ver qué puede haber ocurrido con este personaje, como que el abanico me parece que está abierto. No sé qué te parece a vos. Creo que vos me habías dicho algo al respecto, como que no estaba totalmente cerrado, ¿no? Y es un poco la vida de Gidio. Sí, completamente. A mí me pasó la experiencia de leerlo y pensar que la historia iba a ir para un lado o que ciertas cosas se iban a resolver de la manera que yo pensaba. Entonces ese final me parece muy interesante, muy atrapante, que justamente da lugar a a toda una gama de interpretaciones, ¿no? Acerca de, bueno, qué pasó, qué va a pasar, qué significa esto, porque hay algo antes de la llegada de ese final, por así decirlo, que me llamó la atención, pero no lo voy a comentar. Y digo, wow, me parece muy interesante el cierre digno que le dio a esta historia como lector, siendo que por lo general las personas que empiezan a incurrir la ficción, por ahí escriben otro tipo de finales, no se animan tanto al final abierto, porque es muy difícil. Y creo que acá, Jesús, lo lograste de una manera muy interesante, de una manera muy linda, se siente muy orgánico con el resto de la historia y con cómo venían evolucionando los personajes en el sentido emocional. Describís muy bien las emociones de lo que está pasando la familia en el momento en el que ocurre lo que ocurre y las emociones de, yo digo, entre comillas, emociones de gente común. Siempre pongo entre comillas esta cuestión de gente común porque en realidad comunes somos todos si vamos al caso, pero ese ambiente que describís, que de pronto se sacude con el misterio, por así decirlo, lo describís de una manera muy interesante y también hay mucha emoción debajo de cada uno de los personajes puesta
y también destacar, entre otras cosas, también esas escenas de trámite, las escenas de juzgado, que muy pocas personas por ahí como escritores lo describen de una manera tan realista y tan verosímil. Uno piensa en todas las veces que por ahí fue a hacer un simple trámite y coincide con esa experiencia, ¿no? Esa experiencia de la averiguación, de yo no sé nada, espero a que me hable la fiscal, ¿qué hago? Entonces uno como lector siente que está con la misma incertidumbre que tienen los personajes. Es totalmente, totalmente así. Además, debemos pensar que la historia se desarrolla no ahora, sino entre los 60 y 70. Digamos que ahora, por un montón de aspectos, podemos estar más informados, más empapados de todo lo que es juicio, problemática, fiscalía, por todo lo que nos toca vivir en este hoy. Pero en aquellos momentos, esta es una ciudad donde vivía Egidio y su familia, en la zona de Villa T6, digamos, Hurlingham, El Palomar, Morón, por ahí. Imaginémonos de las escasas fiscalías y de una posibilidad no tan corriente y puntual de una familia de trabajadores humildes de tener acceso de tanto a un abogado, a una fiscalía, cómo se van desenvolviendo, como bien decís, ir a pedir un turno, hacer una denuncia, un montón de aspectos que ellos tuvieron que ir descubriendo también, pero que no dejaron de hacer todo ese tipo de averiguaciones en relación a lo que pasaba con el personaje, ¿no? Este, sí, es un tema que me gusta, quizá también por eso lo abordo con no tanta profundización, porque no conozco tanto el tema legal, pero sí me gusta, por eso que no solo que lo soslayo, sino que digamos que está explayado hasta donde yo pude hacerlo, ¿no? Porque ese podía haber sido otra forma de encararla, pero bueno, me gustó más una forma más sencilla y abierta, ligada a la sencillez de esta familia, que es una familia de trabajadores y después los hijos de él, trabajadores, y la posibilidad de un trabajador de poder empezar a estudiar también, como una necesidad de ascenso, seguía social, ¿no? Y bueno, y después también el regreso, eh, no sabemos muy bien si de Egidio o de sus familiares a su Asunción natal, ¿no? Porque eso no está No está aclarado. Si claro. él regresa o no regresa. Podría estar esbozado o no. Eso ya queda a consideración del lector. Este, Exactamente, la verdad que coincido mucho con todo lo que vas contando y además también el día está compuesto de una manera que, más allá de que en mi historia familiar no haya una historia como la de Egidio, me remite mucho a cuestiones culturales que yo, en mi generación por lo menos tal vez, no las vivenciamos tanto como tu generación o generaciones anteriores. No sé, me acuerdo mucho de las anécdotas de mi padre cuando decía, cuando decían nosotros y mis hermanos íbamos a trabajar allá, tomábamos 2 trenes, está esa cultura del viaje, esa cultura de rebuscársela, esa cultura de, bueno, buscar algo mejor en pos de la familia y los hijos, que por ahí nuestra generación, por no solamente cuestiones tecnológicas, sino otras cuestiones más bien históricas, perdemos de vista. Y me parece muy interesante a mí personalmente como lector, con el día pude conectar mucho, no solo con tu historia, sino también con muchas historias que tengo vistas de mi papá y de mi mamá, que también en su momento, siendo jovencitos, se casaron jóvenes, tuvieron que desplazarse. Mi papá antes vivía en Córdoba, cada abuelo vivía en la otra punta de la provincia, y es interesante cómo en la argentinidad nuestra está esa cosa de ser peregrinos, de ser viajeros, de buscar constantemente experiencias y el valor de la familia también, de ir siempre a por más, viajando, siempre viajando. Entonces me parece muy interesante cómo este libro, El Día, funciona también como una suerte de máquina del tiempo en el lindo sentido para nosotros, los más jovencitos. A mí realmente me atrapó la historia y me hace pensar mucho en cómo eran las cosas antes,
y esa experiencia de no saber dónde está cierto ser querido o qué haremos el día de mañana en ese contexto. Entonces también me permite conectar mucho con esas personas que por ahí, más allá de que escriban o no, tienen una historia muy parecida o personajes tan, o personas tan parecidas a los personajes de tu libro. Bueno, sí, te agradezco. Y realmente, si bien no me había planteado eso, es una devolución que me haces vos y que me han hecho también personas más de tu edad, digamos, muchachos y chicas jóvenes, en cuanto a que me decían que había ciertos lugares que figuraban, que no lo conocían y que los invitó a ir a una enciclopedia para ver a dónde queda Pozo de Masa o a dónde queda, no sé, el Parque Nacional Pilcomayo, porque no habían tenido posibilidad a lo mejor de escuchar, pero no de saber ni en qué provincia, ni en qué lugar y de qué se trataba. Así que puede disparar para cualquier lado. Yo estoy diciendo el Palomar, Hurlingham, Villa Tesey, y muchas personas no saben a dónde queda. Sí, quizá Morón, para los que vivimos en esta zona, digamos que la línea del ferrocarril Sarmiento, pero también el ferrocarril al que alude la tapa es el ferrocarril Urquiza, que es un tren eléctrico que muchos saben que es eléctrico y que viene de esa época, ya en el 60 creo que era eléctrico, que va de la estación Federico Lacroce hasta la Escuela General Lemos, allá por la zona de San Miguel. Bueno, un poco también le llamaba la atención eso, por lo que vos me decís, el joven el que vive acá en la capital federal, no podemos decir todo, porque muchos también van a trabajar a la provincia y muchos de la provincia vienen acá, pero como que había detalles que también le llamaba la atención. Entonces empalmo con lo que decís, tus padres, tus abuelos, o en el caso mío, que nos vinimos de un pueblo de Buenos Aires o tus padres de Córdoba, y que a lo mejor afincados acá, pero también tuvimos que hacer un movimiento, no solo en la ciudad. Mirá, yo me encontré con unos amigos míos que trabajamos como profe de educación física y todos trabajábamos en Capital, en San Miguel, que es una ciudad que está en la línea San Martín, digamos, para la zona noroeste, a 45 kilómetros de acá, en Pilar, a 50 kilómetros. Así que íbamos y volvíamos. En esa época no teníamos coche, éramos jovencitos, recién empezábamos. Había que ir en colectivo, tomarse 3 o 4 colectivos, y como yo, tantos otros. Después, con el devenir del tiempo, sí, me fui consiguiendo las escuelas y los colegios más cerca en Capital, pero los inicios para todos, para ustedes y para nosotros y para los anteriores y los que vendrán. Nunca fueron tan sencillos. Pero bueno, en relación a los vínculos, sí, los vínculos que fue estableciendo el personaje central, como dije en un comienzo, tenían que ver con vínculos firmes, vínculos intensos, pero no sabemos muy bien por qué no los abandonaba totalmente, sino que se iba, estaba un tiempo, podía volver o no y volvía a irse. Bueno, un poco ese es el intríngulis de la novela, y que cada uno tendrá que, en la medida que le interese, poder meterse y desentrañar cuál es el motivo del por qué este muchacho, hombre al fin, decide tener ese tipo de vida, ¿no? Algo, Tal cual. algo debe haber en su interior, en Hay, su modo hay- de ser. algo debe haber, algo debe haber. E invitamos a la gente a que lo lea para seguir develando el misterio del día. Antes de concluir esta entrevista, preguntarte, ya que le has dado una probadita a la ficción, preguntarte Sí. si vas a seguir haciendo relatos e historias completamente ficticias como el día, ya que le diste una probadita a ese ámbito, ¿qué nos depara en el futuro la escritura de Milici? Sí, mi idea es poder seguir haciendo ficción, aunque también tengo aún, creo que no agotado, la parte de las pequeñas narraciones o relatos, como fue en caso del El niño y el auto mágico, pero me gustaría sí poder hacer una ficción
con algún personaje distinto al que le di vida en esta novela, ¿no? A ver de qué otra manera puedo abordarlo. Bueno, antes de terminar, quiero agradecer a vos y a todos los compañeros tuyos de Tayel que me dan esta posibilidad de poder presentar mi obra del día. Voy a mostrar acá, no sé si se verá la A tapa. ver si se ve perfecto, y ahí está el tren justamente que estabas mencionando. Tal Hermosísimo, cual. Sí, es el tren, se hermoso. ve perfecto. El tren, de esa línea que mencioné, el sol, el amanecer, y el día, bueno, hay que leer la novela para saber qué pasa en ese día. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho les digo a los espectadores que tanto ve de acerca de como el día, les vamos a dejar abajo en la descripción los links para que sepan dónde conseguirlo, no solamente en la tienda de Tayel, sino próximamente en librerías. Así que antes de despedirme, nuevamente agradecerte, Jesús, por tu tiempo, por seguir sacando historias tan lindas como estas, que repercuten a todas las generaciones. Y lo digo como joven, y que además tiene una gran calidad narrativa. Ya te lo he dicho fuera de cámara, pero te lo vuelvo a decir aquí, realmente es una experiencia muy linda leer tus historias, e insisto con que la gente pueda seguir leyendo historias como esta, porque hay muchísimo para compartir, muchísimo para pensar, nos haces pensar mucho, nos haces sentir mucho, así que de mi parte realmente recomiendo tus historias, y de esta manera también darte un abrazo grande y agradecerte por el tiempo que nos has dispensado. Sí, te agradezco, Julián, siempre sos muy cordial conmigo. También me alegra muchísimo que las personas jóvenes, como acá tu caso, le agraden este tipo de historias, porque, bueno, me halaga. Así que un cariño grande para todos ustedes y nos estamos viendo. Nos estamos viendo y así nos despedimos del público. Esta entrevista va a estar disponible, por supuesto, en nuestro canal de YouTube para que puedan compartirla. No se olviden de comentar también y de darle like a este video. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima, público.